Para nosotros es un inmenso placer en Visión Integral recibir al doctor Víctor Gómez Valenzuela. Él es doctor en Ciencias Económicas, él es vicerrector de investigación y vinculación de INTEC, consultor, con publicaciones internacionales, pertenece a varios comités científicos y académicos internacionales, antropólogo, tiene varias maestrías. Víctor se ha pasado la vida estudiando. Así es que profesor meritismo de varias universidades, para nosotros es un placer recibirte, Víctor, en Visión Integral. Muy cordial saludo para ti, Juan José. Tú sabes el aprecio de muchos años que te tengo, al profesor Luis Torres. Bienvenido. Amigo y colega de la casa. Así que es un honor y un gusto por esta vía llegar a tu audiencia. Gracias, gracias. En estos momentos que hay tanta preocupación por lo que ocurre en el mundo, ¿no? Los académicos, los científicos, de todas las disciplinas, están opinando sobre este tema que nos atañe a todos y que ya tenemos cifras ahí que rondan los 3.5 millones de personas contagiadas en todo el mundo, 187 países, más de cerca de 250.000 personas fallecidas. El caso particular nuestro, esta situación global que nadie parece que va a escapar, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo tú la evalúas? ¿Cómo realmente en ese contexto internacional, cómo todo esto cambia el mundo, como la gente dice? Algo así no había vivido la humanidad nunca, y se dice que es la peor crisis que vamos a vivir después de la Gran Depresión de los años 30. Mira, yo creo que tu pregunta es altamente pertinente porque tu pregunta encierra dos temas. Por un lado, encierra un primer tema que es la labor de los académicos de la ciencia para generar respuestas a las incertidumbres que claramente tenemos por una situación que es totalmente inusitada. Y por otro lado, planteas un poquito un tema que trató hace ya muchos años un sociólogo alemán que falleció en 2015 y que yo admiro muchísimo, el profesor Ulrich Beck. Él escribió en 1986 un libro fascinante que se llama La Sociedad del Riesgo. La Sociedad del Riesgo. Y en su tesis principal, en este libro, lo que planteaba el profesor Beck era que la sociedad postmoderna, postindustrial, vive de forma permanente asociada al riesgo. O es el tema ecológico, o es el tema del terrorismo, o es el tema del desastre tecnológico. Lo escribió en un año muy particular. ¿Recuerdan Chernobyl? El accidente termonuclear que le dio la vuelta al mundo, con secuelas aún todavía que tendremos por los próximos 150 años. Entonces, a raíz de este riesgo tecnológico, a raíz del riesgo medioambiental, claramente vivimos en una sociedad del riesgo. En lo que va de los últimos 50 años, yo te voy a dar un dato muy concreto, Juan José y profesor Torres. Desde 1980 hasta el año 2015, hasta el otro día, en el mundo habíamos tenido aproximadamente unas 275 epidemias a nivel mundial. 275 epidemias. Claro, de esas solo 3 se han convertido en pandemias. Y claramente de esas 275 epidemias que están registradas de 1980 hasta acá, el 75%, 2/3 son procesos zoonóticos. Es decir, cuando de un animal salta a la especie humana un virus o un tipo de patógeno. De manera que quiero poner eso en perspectiva porque ciertamente lo que estamos viendo no lo habíamos visto en nuestra generación, pero ya había ocurrido en 1918. Había ocurrido en el año 68 con la gripe de Hong Kong, causó alrededor de 1 millón de muertos. Había ocurrido con la gripe española a principios del siglo XX. Había ocurrido con la famosa, el último brote de la plaga en Europa a finales del siglo XV y hasta principios del siglo XIX, con millones de muertos. De manera que la propia exposición del tipo de desarrollo que hemos experimentado en los últimos 400 años después de la Revolución Industrial, en donde hemos acelerado la industrialización, expandido la frontera agrícola, hoy vivimos mucho más cerca
definitivamente de la biodiversidad. Tenemos sociedades que consumen animales en peligro de extinción, en mercados de animales vivos. Evidentemente el riesgo zoonótico está implícito, es permanente, y te puedo decir, del año 2000 para acá se han descubierto con 7 nuevos coronavirus. Solo que ¿Qué hace este diferente? ¿Qué hace este? Porque lo que tú dices es verdad. Ahora, el mundo nunca había tenido ese confinamiento que tiene. O sea, ni nunca lo habían puesto en una situación como la que hemos puesto. ¿Cuál es? ¿Qué lo hace diferente a este virus de los anteriores? Bueno, mira, un tema acá es que su alto contagio, no soy epidemiólogo, de verdad que no puedo hablar. Exacto, pero así de lo que uno puede saber, hay 2 factores claves, 3 factores claves que explican lo que está ocurriendo. Por un lado, el 80% de la población cursa sin sintomatología el virus. El 80%, solo el 20% está expuesto. Por tanto, el nivel de contagio es altísimo. Probablemente, aunque nosotros estamos en cuarentena, alguno de nosotros 3 ha tenido el coronavirus y no hizo ningún tipo de síntoma en esos días. Probablemente el 80%, solo el 20% realiza síntomas. Primer factor, por tanto, el nivel de contagio es exponencial, solo que solo afecta al 20% de los contagiados. O sea, todas estas cifras que vemos es solo la punta del iceberg. Debajo de la línea de flotación de ese iceberg tenemos miles y miles de casos no diagnosticados. Segundo factor, la interdependencia económica. Hoy en día, un turista que está en Italia, al otro día llega a Santo Domingo. Y de hecho ocurrió así con el primer caso de coronavirus en República Dominicana. Los flujos de comercio, la integración económica hacen que los seres humanos hoy en día nos movamos prácticamente por todos lados sin mayor tipo de inconveniente y en tiempo récord, Un viaje al Asia, al lejano oriente, como lo llamábamos antes, hoy en día es un viaje de horas en un avión, no es un viaje de meses. Entonces, claramente, todo esto contribuye a incrementar el nivel de contagio y el riesgo. Y lo otro que lo hace también más dramático es que no conocemos todavía una vacuna que pueda ser efectiva contra este nuevo coronavirus. Para mí son los 3 factores que explican la razón por la cual se ha expandido tan rápido. Aquí no hay una teoría de conspiración ninguna, aquí no está pasando nada extraño. Estamos siendo testigos de un proceso zoonótico como los cientos de procesos zoonóticos que hemos vivido a lo largo de los últimos 10.000 años desde que domesticamos las plantas y creamos la agricultura. Aquí tengo una inquietud desde la perspectiva, digamos, educativa, de cómo podríamos nosotros ver el desarrollo a futuro de la educación superior, ¿verdad? Y especialmente lo que tiene que ver con la investigación científica luego de la pandemia. ¿Cómo vamos? ¿Qué enfoque le da a usted? ¿Cómo puede eso de alguna manera afectar lo que es el desarrollo de la educación superior y retrasar, digamos, de alguna manera que podría, de alguna manera, lo que es la investigación científica, producto como de lo que ha sido todo este proceso de pandemia, que cuando toca pasar y empezamos a hacer el inventario, ¿cuál entonces, cómo ve usted que podría ser esos resultados en términos de lo que es el desarrollo futuro de la educación superior? Yo te agradezco la pregunta, Luis, porque tú eres un académico de muchos años, de larga data, y me encanta que abordes el tema. Mira, yo creo que lo que estaremos viendo en los próximos años, en la educación superior, y comienzo por ahí para luego pasar a la investigación, será, en lugar de un retroceso, una aceleración de tendencias. Tendencias que ya conocíamos. La virtualidad, que era un proceso que venía a pasos desiguales, hoy se ha acelerado drásticamente en las universidades, no solo dominicanas, norteamericanas. Universidades como Harvard, MIT, Princeton, están probablemente postergando el inicio de su semestre presencial ya para enero del próximo año. Y todo lo que sigue es virtualidad. De manera que una tendencia que ya conocíamos ahora se acelera exponencialmente y estaremos viendo
un proceso intensivo de utilización de herramientas, de las tecnologías, de la información y la comunicación aplicadas a la educación superior. Eso es lo primero que va a ocurrir en la educación superior. Queremos acelerar tendencias conocidas. La virtualidad es una de ellas, pero igual lo es el trabajo colaborativo a distancia, las redes de educación superior. En fin, veremos esto en los próximos años. Ahora, con esa aceleración que estamos viendo de esos procesos, también, Luis y Juan José, estamos viendo un problema latente mucho mayor, que es lo que tiene que ver con el acceso en los hogares de nuestros países al Internet y al ancho de banda adecuado. Fíjate qué interesante. Para nosotros que vivimos en la zona metropolitana de Santo Domingo, la conexión a Internet, el trabajo remoto en nuestras casas, como lo estamos haciendo en este programa de televisión, es algo cotidiano. Pero un estudiante que se encuentra probablemente en Jumunucú, Vega, o en Restauración, en Dajabón, y que quiere conectarse a una aula virtual de una universidad, ¿con qué ancho de banda lo va a hacer? ¿Con qué estabilidad del servicio lo va a hacer? De manera que fíjate que esta aceleración que estamos viendo, la educación superior, también va a entrañar un desafío en el acceso a las tecnologías. No te vayas muy lejos, Monteplata o Vallaguana, que están aquí, a muy poca distancia de Santo Domingo. ¿Cómo se van a conectar con el ancho de banda adecuado para acceso a la educación virtual de calidad? Ese tipo de retos, que también son oportunidades, nos van a obligar a repensar un conjunto de factores que tienen que ver en cómo ampliamos temas de cobertura en servicios electrónicos de ancho de banda en la República Dominicana. De manera Pero que no solo para la educación, sino también para el trabajo. Es servicios, posiblemente que en estos momentos también entremos a la modalidad del trabajo a distancia. Imagínate, Juan José, que ser un apagón. Tú probablemente no tienes ese problema en tu casa. O el profesor Torres no tiene ese problema, pero una gran parte de dominicanos en zonas rurales pueden, o en zonas urbanas marginales, padecer el problema del servicio eléctrico continuo como una condición. De manera que, en mi opinión, todo esto que te cuento, lo que va es acelerar procesos. Veremos aceleración de tendencias y al mismo tiempo veremos un proceso de construcción acelerada de mejoras de infraestructura en servicios públicos. Yo creo que sé lo que ha quedado claro en países en vía de desarrollo y en países desarrollados, es que a partir de ahora el Estado llegó para quedarse. Ya. El Estado llegó para quedarse. Tiene que asumir nuevos retos, nuevos roles, definir su papel, proveedor de servicios. Asegurar la equidad en el acceso a servicios públicos. Imagínense solamente todo el tema de salud pública en Europa. Demostró que los países europeos no estaban... Hay que rediseñarlo todo. Absolutamente. Alemania con excepción. Óiganme, claramente un efecto de esto, Luis, viendo tu pregunta, es que veremos también un papel mayor del Estado. El Estado volvió para quedarse. Y esta es una tendencia que expresa claramente eso. De manera que si me preguntas, tampoco esto mismo es nuevo. Ustedes recuerdan en diciembre y enero las protestas en Chile por los temas de la seguridad social y por los temas de la cobertura de servicios públicos y la educación en Chile y en países como Brasil. Hasta hace pocas semanas veíamos protestas por todo el mundo reclamando mejora en la calidad y cobertura de servicios públicos. Es decir, veremos acelerar tendencias. Eso es en cuanto a la educación y el papel de las políticas públicas. En cuanto a la investigación, gracias por tratar un tema que tú sabes bien que es mi fascinación. Yo creo que esto es lo que demuestra es el alto retraso que hemos tenido en hacer ciencia por muchos años. La OMS y varios grupos de investigación en Europa y los Estados Unidos tienen 20 años buscando fondos por una vacuna contra todos los coronavirus. No aparecía un solo centavo. Porque ya se sabía en un informe de septiembre del año pasado, meses antes del primer caso de COVID-19 en Wuhan, China, la OMS advirtió del riesgo global de una pandemia por un agente patógeno respiratorio. 20 años buscando dinero para hacer una vacuna y no aparecía un centavo. Hoy en día tenemos aproximadamente 70 ensayos de vacuna por todo el mundo, simultáneamente.
respondiendo a tu pregunta, lo que yo creo es que la ciencia también se ha acelerado y que lo que estamos viendo es un nivel de colaboración científica sin precedentes en toda la historia de los últimos 50 años de la ciencia. Grupos que colaboran en China, con grupos en Europa, con grupos en Estados Unidos, sector público financiando masivamente, empresas, inclusive farmacéuticas, haciendo un gran esfuerzo de investigación y desarrollo para acelerar los tratamientos del COVID-19. Esa es una tendencia que también llegó para quedarse. Y nosotros, doctor, la República Dominicana, ¿cómo va en esos procesos que ya usted muy bien describe en otros países, en otras sociedades? Nosotros, ¿cómo vamos? Yo creo que la República Dominicana consolidó en los últimos 10 años capacidades científico-tecnológicas que no eran posibles o eran impensables hace una década o 15 años. Y en eso yo debo reconocer, lo he dicho siempre, el papel que ha tenido el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través de herramientas como el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2008-2018 y el propio Fondo CIT, el Fondo Dominicano de Innovación e Investigación Científica y Tecnológica. De manera que yo también esperaría que la sociedad dominicana, que el Estado dominicano continuara retomando y fortaleciendo la agenda de investigación en temas, por ejemplo, como, te daré un caso muy simple, tenemos dengue y tenemos COVID-19 simultáneamente en estos momentos en el país, pero no tenemos un task force de investigación de dengue en República Dominicana y somos uno de los países más afectados en la región. Investigación de enfermedades transmisibles, investigación en salud pública, investigación en medio ambiente, recursos naturales, biotecnología. Yo esperaría, de verdad, investigación social. Claramente, esta situación ha dejado en evidencia la importancia de la investigación social para entender los procesos de cómo las comunidades se adaptan aceleradamente a los cambios tecnológicos y a situaciones extremas como estas. De manera que yo esperaría que el Estado Dominicano tenga la inteligencia, ya sea lo que ocurra a partir de agosto o lo que no ocurra a partir de agosto, nadie sabe, pero que tengamos la inteligencia como colectividad de entender el papel específico que la producción de conocimiento, la labor científica tiene para obtener respuestas a retos que son globales. Ya el COVID-19 que comenzó en Wuhan, China, en diciembre del año pasado, es un problema nuestro con impacto económico global también. Ya no hay problemas nacionales, son todos problemas globales. Vamos a hacer una pausa con su permiso, Víctor. Disculpen un segundito que tenemos unos compromisos. Así que hacemos una pausa y en breve retornamos a esta interesantísima conversación con usted. Hola. Continuamos conversando con el doctor Víctor Gómez Valenzuela. Víctor, aparte ya saliendo de lo que es el tema de los retos que tenemos en tema de innovación, investigación en el país, me gustaría que viéramos un poquito el tema del impacto que tiene a nivel global esta situación. O sea, ¿cómo lo cambia? Eso que conocemos como la globalización, esa geopolítica que se define y en la cual nos manejamos hoy en día, tiende a cambiar todo esto. O sea, el impacto que tiene. Mira, has tratado un tema genial, Juan José. De verdad que me encanta estar con gente inteligente hablando de estos temas. Tú me inspiras eso. Miren, sumamente interesante tu pregunta por varias razones. Tenemos dos posibilidades en el mediano plazo, en el corto plazo. Leí hace poco a unos autores, Richard Haas, un académico importantísimo en Estados Unidos, un experto en política exterior, que él decía, entre otras cosas, que pueden pasar dos posibilidades. Que el mundo reaccione como reaccionó después de la Primera Guerra Mundial, o que reaccione como reaccionó después de la Segunda Guerra Mundial. Y esas dos hipótesis fascinantes. Concluida la Primera Guerra Mundial, el mundo cayó en una etapa de aislacionismo tremendo. Movimientos nacionalistas, movimientos que propugnaban y que luego auspiciaron el surgimiento del nacionalsocialismo en Europa, con toda la consecuencia que conocemos, que derivó en lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial y las dictaduras.
Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo reacciona el mundo? Se crea el sistema de Naciones Unidas en sustitución de la antigua Liga de Naciones. Recuerden que antes de las Naciones Unidas existía la Liga de Naciones, que fracasó en impedir la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El orden internacional se fortalece después de la Segunda Guerra Mundial. Se crea el multilateralismo como lo conocemos. Esa reacción, que es la que yo esperaría, la reacción que promueva el multilateralismo, yo creo que sería una respuesta adecuada porque hoy en día lidiamos con retos globales. ¿Qué ocurrió con la pandemia del 2003, del 2009 y del 2012? ¿Por qué no fueron más letales? Eran coronavirus, igual que este. Eran también coronavirus. Pero teníamos un multilateralismo mucho más fortalecido en ese momento. Después del 2016 para acá, hemos visto un deterioro acelerado del multilateralismo, la llegada de movimientos populistas, nacionalistas, a economías y países importantes con un discurso que promueve el aislacionismo y claramente disminuye la cooperación científica y tecnológica entre los países, que definitivamente es lo que deberíamos estar propiciando en la actualidad. Tienes un régimen negacionista como el de Bolsonaro en Brasil que niega lo que está pasando. Tienes lo que está ocurriendo en México. O lo que está ocurriendo Estados Unidos. en Venezuela, o en los Estados Unidos, o en algunos lugares de Europa. Es decir, el COVID nos encontró en un momento donde el multilateralismo está muy frágil, está en su peor momento. Entonces, definitivamente, cuando tú miras toda esta situación, hace pocas semanas sometí un journal para un special issue de una revista en donde estábamos analizando un poco todo este escenario global y yo me hacía una pregunta en el paper, si probablemente una parte de la consecuencia drástica y dramática que estamos viendo del coronavirus se deba a que hoy en día tenemos un multilateralismo mucho más débil que hace una década. Entonces, definitivamente la transparencia en el manejo de la información, fundamental, cada vez más débil. Todos esos factores te indican que lo que puede ocurrir después dependerá mucho de a lo que apostemos como Estados-naciones. Yo soy de la idea de lo que debe derivarse de esto es que reaccionemos de forma mucho más inteligente y que emulemos lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, un plan Marshall que reconstruyó toda Europa. Y ahí nace la cooperación y el multilateralismo como lo conocemos. De manera que mi apuesta es que vayamos por esa vía y que evitemos la otra vía, que es la reacción del aislacionismo, que puede emular lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. Soy, de ese punto de vista, un agente, una persona optimista y creo que los hechos demuestran que tenemos que abocarnos a la colaboración, a la cooperación y a promover un entorno mucho más transparente de relación entre los pueblos. Profesor Luis, no sé si alguna pregunta final, pues ya estamos llegando estamos concluyendo la entrevista, no sé si finalmente alguna pregunta, pues ya tenemos que hacer el cierre del espacio. Bueno, hay una sola inquietud que me gustaría ahí, que el profesor en breve tiempo ahí pues nos diera alguna idea en ese aspecto. ¿Cómo usted, digamos, cómo usted se define desde la perspectiva de estas corrientes ahora, digamos, que están surgiendo? ¿Cómo usted se define entre esas corrientes? Particularmente, Luis, gracias por la pregunta. Yo soy una persona optimista. Yo estoy en el lado de los optimistas. Yo creo que saldremos más fortalecidos de todo lo que está ocurriendo como país, como sociedad global. Definitivamente creo que hemos aprendido cosas. Es importante reforzar el trabajo educativo de base, volver a las campañas de salud pública de los años 60 y 70, volver al contacto con las personas. Hoy estamos en distanciamiento social, pero de alguna manera también estamos más conectados que nunca. Y yo creo que eso habla bien de las tendencias que sobrevendrán a futuro. Soy del lado de los optimistas, creo que saldremos mucho mejor
como colectividad, que habrá una fase de transición que será un poco difícil por los temas económicos, por los cambios políticos que sobrevendrán definitivamente los próximos 3 años, pero en el mediano plazo yo creo que esos cambios serán para bien y que estaremos en mejores condiciones para enfrentar los retos globales que compartimos. Bueno, hemos llegado al final del espacio, ¿no? De verdad que nos falta tiempo para seguir conversando contigo. Un inmenso placer recibirte y que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Creo que son orientaciones sumamente interesantes y decirte que este espacio es tuyo. Así que cuando quieras, pues podemos seguir conversando sobre estos temas que son fascinantes. A 2 grandes amigos y 2 grandes profesionales que respeto. Que estén muy gracias, bien. Gracias, Vito. Buenas noches. A usted, amable televidente, ha sido un placer inmenso estar con ustedes como de costumbre cada domingo a través de esta plataforma. Luis, nos despedimos hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Ojalá que la gente nos siga tomando Clerén porque van 155 fallecidos. Así que nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Ok, igualmente, José.